con más de 240 países en el mundo y más de 6.000 lenguas habladas, la Biblia parece ser un punto de unión entre culturas tan diferentes. Pero, ¿realmente la Biblia es un mensaje de Dios para la humanidad? ¿Qué evidencias confirman esto? Los escritos antiguos de otras civilizaciones han desaparecido. No es hasta que nosotros hemos ido con nuestra pala y hemos sacado algunos de sus escritos, algunas de sus tradiciones, como en el caso de los egipcios y en el caso de los sumerios o los babilonios. Irónicamente, ellos tenían grandes monumentos, grandes templos, como el que pertenecía muy probablemente a este clavo sagrado, el cual fue utilizado para la dedicación de uno de estos templos. Estos sigurat y estas pirámides eran impresionantes en sus tiempos, pero estas religiones quedaron en el olvido, sucumbieron bajo las arenas del antiguo cercano oriente. Así que tenemos que un pueblo que no tenía tal vez poderosas espadas o armas de guerra, tenían un libro. Y a través de este libro, a través de las escrituras, ellos pudieron preservar su fe. Se habla, para validar la Biblia, se habla de evidencias internas y externas, ¿no? Por ejemplo, como la historia, la arqueología, incluso la medicina y muchas otras disciplinas, confirman muchas declaraciones del relato bíblico. Esas son las pruebas externas de que la Biblia es un libro excepcional y que hacen que uno realmente piense con racionalidad que no puede ser un libro cualquiera. Las evidencias internas es que ningún libro, y hay muy buenos libros escritos por muy buenos escritores, ningún libro ha cambiado vidas. La Biblia ha cambiado vidas y sigue cambiando vidas. Por eso es un libro realmente excepcional. Y esto está reconocido por eruditos. Por supuesto que hay gente que rechaza, hay gente que también niega la existencia de Dios. Bueno, cada uno con su pensamiento, pero no pueden rebatir la veracidad, la autenticidad de la Biblia. Eso está absolutamente demostrado. Y tampoco pueden rebatir lo que hace la Biblia por una persona que la estudia. Encontramos en la historia humana, en la historia de literatura universal, importantes textos que han sido de gran beneficio, de gran inspiración para la humanidad. Sin embargo, la Biblia es insuperable. Nos provee información original y podríamos decir que también información existencial. En la Biblia nosotros encontramos respuesta a 5 preguntas fundamentales que ningún ser humano puede eludir. Primera pregunta, ¿de dónde vengo? Los orígenes. Todos nos preguntamos eso. Nos responde a la pregunta, ¿qué soy? Es una cuestión ontológica, ¿no? ¿Qué soy? La naturaleza humana. Responde a la pregunta, ¿para qué estoy en este planeta? ¿Tiene la vida propósito? La Biblia responde a la pregunta ¿para qué estoy? También la Biblia responde a la pregunta ¿qué puedo hacer? Y la Biblia nos propone un horizonte a alcanzar a cada ser humano, cada uno de acuerdo con sus condiciones personales, sus gustos y su preparación, pero nos presenta un horizonte para alcanzar. Y finalmente, la última pregunta que responde es ¿hacia dónde voy? Y es una pregunta fundamental. Hoy día la gente no sabe hacia dónde va, no sabe para qué está, pero no se pueden contestar con certeza las últimas 4 preguntas si no se contesta con certeza la primera. ¿De dónde vengo? El saber de dónde venimos, que responde a nuestros orígenes, que no son humanos sino que son divinos, nos da todo el andamiaje para responder las siguientes preguntas. Y estas son las preguntas fundamentales que el ser humano, con las cuales el ser humano se tiene que encontrar en algún momento de su vida, por más que las quiera eludir, en algún momento se va a encontrar con estas preguntas.
Hay un versículo de la Biblia, en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, el verso 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y cortante como toda espada de dos filos, como una espada de dos filos. En el castellano dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En el original griego, que está escrito ese versículo, dice la palabra de Dios es un ser viviente, es un ser vivo. Es como que nosotros no podemos pensar en la Biblia como un libro muerto, es decir, como un papel que tiene allí unas letras que están impresas y que no tienen vida. La Biblia piensa de sí misma que es un libro vivo, que tiene vida. La Biblia, a diferencia de estos otros documentos, la Biblia tiene profecías que se cumplieron, profecías de imperios que se levantarían y caerían, profecías acerca de hombres que traerían bendición a este mundo y hombres que traerían también maldición a este mundo. La Biblia permanece única en su poder de vaticinar el futuro, pero más que simplemente curiosidad acerca de lo que ha de suceder, la Biblia ha sido un libro que ha transformado a las personas a través de los siglos. El mundo, todo lo que existe, fue creado por la palabra de Dios. Dios con su palabra llamó a la existencia al mundo. Es esa misma palabra, con ese poder creador, que puede llamarnos a nosotros a una existencia espiritual, a encontrarle sentido a la vida. Así como en el principio, de la nada, Dios con su palabra creó la vida, creó el mundo. Hoy, de nuestra nada, de nuestro vacío, con su palabra puede crear en nosotros vida espiritual. Puede darle un sentido a nuestra vida, puede darnos una razón para vivir. Jesús de Nazaret se convirtió en la persona transformadora de personas. Jesús de Nazaret ha sido alguien que ha inspirado a muchos a una vida de devoción, de bondad y de transformación. Así que, a diferencia de estos otros documentos, Jesús de Nazaret se convierte en el personaje central de las Escrituras y en aquel que, más allá de cualquier evidencia, ha transformado al mundo, marcándolo antes de él y después de él, y asegurando a aquellos que busquen todavía en las Escrituras también perdón y transformación.